Muy buenas noches, estimadas amigas, amigos. Hoy estamos en la presentación de la temporalidad desde la cosmovisión aymara. Como podemos observar, hoy vamos a iniciar con este aspecto, la división y la visión del tiempo, cómo se ve desde el aymara frente al castellano. Como podemos observar, acá tenemos todo lo correspondiente al tiempo pasado y hacia adelante el tiempo futuro. Como podemos observar, entonces la temporalidad tiene su denominación como tal. Podemos observar que empezando de Hichuru, que sería el hoy, se subdivide en cuatro temporalidades. El primero que es Haruru, que sería mañana; Jurpuru, que sería el pasado mañana; Nipuru y pasado del pasado mañana, ¿no? En total se subdivide en 4 días como tal. Y en el pasado también es, ¿no? A partir de hoy, Hichuru, Wasuru, que sería ayer; Waluru, anteayer; y Kuri Waluru, antes de anteayer. Entonces, el futuro está atrás desde la visión aymara, y el pasado se ve hacia futuro, hacia adelante, ¿no? De ahí que viene Nairiri y Jutiris, el que vendrá, futuro. Nairiri, adelante, el que ha pasado, ¿no? Eso sería con respecto a la temporalidad. Eh, Agradezco mucho su atención. Gracias.